Bien, el tema del que vamos a hablar en la clase de hoy, el tema 8 del programa, vamos a hablar de traumatismos que se pueden originar en el periodo neonatal y algunas de las patologías que pueden requerir en el periodo neonatal o próximo al periodo neonatal una corrección quirúrgica. Vamos a comenzar hablando de algunos problemas traumáticos que pueden observarse en el recién nacido. En primer lugar, hablar de las lesiones que podemos ver a nivel de la cabeza. Las lesiones que podemos observar en el recién nacido a nivel de la cabeza, fundamentalmente cabe mencionar las lesiones de caput succedaneum. Estas lesiones se originan generalmente en el punto de presentación de la cabeza durante el parto o al realizar presión negativa sobre la piel en el proceso de aplicación de un vacuo, una vacuoextracción. Diferenciamos, y esto sí podría ser importante, las lesiones de caput succedaneum, donde lo que ocurre es un hematoma o una trasudación intersticial por debajo de la piel, su aponeurótico, de las lesiones que vemos en el cefalohematoma, fundamentalmente porque cuando hablamos de cefalohematoma son hematomas que se producen a nivel subperióstico. Por tanto, como veis en la imagen, en los casos de cefalohematoma aislado, nosotros podemos identificar perfectamente el hueso al que afecta el cefalohematoma, al ser perfectamente delimitable en los límites del hueso al estar las suturas todavía en el recién nacido abiertas. En el caso del caput succedaneum, esta separación entre suturas de los huesos craneales va a estar dificultada y en ocasiones no vamos a poder palpar los límites de los huesos, de las suturas de los huesos craneales. Cuando tenemos una lesión de caput succedaneum extensa, es decir, que hay una afectación subaponeurótica que afecta a todo el cuero cabelludo, podemos estar ante situaciones sumamente graves, ya que supone el acúmulo de una cantidad importante de sangre y en ocasiones puede ser responsable de cuadros de anemia de considerable intensidad en un recién nacido. Hay una consideración que quiero traer a colación, y es que cuando se producen sangrados importantes, como puede ser el caso de un cefalohematoma, esa sangre, ese acúmulo de sangre, va a requerir ser metabolizada, y el metabolismo de todos los grupos en el grupo M de la sangre, de la bilirrubina, va a metabolizarse a bilirrubina. Tanto esa hemoglobina que contiene la sangre, su metabolismo final va a ser, en el recién nacido, como bilirrubina. Esto tiene interés porque ese acúmulo de bilirrubina puede originar situaciones de ictericia neonatal que pueden requerir tratamiento, como el tratamiento que hacemos con fototerapia, y por tanto no está de más caer en la consideración de que muchos de estos recién nacidos con lesiones, hematomas craneales, tipo de cefalohematoma, generalmente van a asociar situaciones de ictericia neonatal. Otras lesiones óseas que podemos encontrar en el recién nacido son la fractura de clavícula. La clavícula fracturada puede ser una complicación habitual cuando tenemos partos distócicos y encontramos una situación de un hombro retenido, una distocia de hombros, que en el proceso de liberación de ese hombro, en el parto, puede hacer que esa fractura, que esa clavícula se fracture. Nosotros vamos a poder evidenciar durante la exploración sistemática que hacemos del recién nacido esa fractura de clavícula generalmente porque vamos a observar una crepitación a ese nivel. Además, cuando hacemos
la exploración neurológica en el recién nacido e intentamos poner en evidencia algunos de los reflejos arcaicos del neonato, pues vamos a ver que uno de los reflejos, como es el reflejo de Moro, va a tener una cierta asimetría en su reproducción, indicando que la extremidad superior de ese lado, de la clavícula fracturada, pues va a tener menor movilidad precisamente por la fractura a la que estoy haciendo. Sin embargo, en ocasiones podemos estar ante una fractura de clavícula que va a pasar totalmente desapercibida. En esos casos no es infrecuente en el curso de la primera semana de vida, recién nacido lactante ya está en su domicilio, pues que se nos consulte porque la madre aprecia a nivel de esa clavícula un nódulo, en principio a priori no doloroso, pero que llama la atención por precisamente ese nódulo es unilateral, no está sobre la otra clavícula. Ese nódulo, la traducción que tiene no es otra que la formación de un callo óseo de fractura, es decir, la unión de esa clavícula fracturada y el proceso de reparación, la formación de un callo óseo que es el nódulo al que hacemos mención. El nódulo desaparecerá posteriormente en las semanas siguientes conforme la clavícula se fusiona y el hueso se va remodelando. Otras lesiones óseas que podemos encontrar en el recién nacido son las lesiones de huesos largos. Las lesiones de huesos largos podemos evidenciarlas como lesiones de fisuras que en el proceso de regeneración pueden dar lugar a lesiones de hiperóstosis, lesiones en las que vamos a observar una cortical con una densidad radiológica aumentada. A nivel de cráneo, además de las líneas de fracturas, que generalmente ya adelanto, que van a ser lesiones lineales, es decir, por eso debemos de tener en cuenta y no confundirlas con las uniones de las suturas normales de los huesos craneales. Estas líneas de fractura pueden tener cierta importancia cuando en su recorrido cruzan territorios vasculares y, por tanto, pueden dar lugar a lesiones vasculares con formación de hematomas epidurales, hematomas subdurales, que pueden conllevar un mayor riesgo en el recién nacido por compresión de todo el contenido encefálico. Y, por tanto, van a requerir, en la mayoría de los casos, un tratamiento neuroquirúrgico urgente. En la imagen lo que vemos es una imagen de hundimiento, es decir, en ocasiones en la fractura no se produce una lesión lineal, sino que se produce un hundimiento de ambas corticales del hueso craneal. Esto supone un hecho traumático de alta energía y, por tanto, la posibilidad de que se asocie con mucha frecuencia con lesiones de sangrado intracraneal como las que he comentado. A este respecto, quiero llamaros la atención sobre la posibilidad de que estas lesiones fracturarias que podemos encontrar, gracias a Dios, esporádicamente en lactantes y en recién nacidos, cuando son múltiples o en situaciones, en localizaciones no habituales, como son las fracturas craneales, pues tengamos la sospecha de que se estén produciendo situaciones de maltrato infantil. Las lesiones craneales, fracturas, a veces pueden asociarse a un cuadro que llamamos del niño zarandeado, en el que tendríamos que buscar, además de estas lesiones fracturarias en los huesos craneales, lesiones en huesos largos, pero también es obligada la realización de un fondo de ojo para evidenciar la existencia de hemorragias a nivel retiniano. La coexistencia de hemorragias a nivel retiniano, alguna fractura craneal o alguna fractura a nivel de huesos largos o de costillas
podría indicarnos con mucha seguridad que este recién nacido, este lactante, es víctima de un cuadro de malos tratos. Vamos a hablar a continuación también de los traumatismos que a veces acontecen sobre el sistema nervioso y en concreto de algunas raíces nerviosas, sobre todo cervicales, por su trascendencia clínica. En primer lugar, vamos a hablar de los traumatismos que acontecen al nervio facial. La parálisis facial es una manifestación que podemos en ocasiones encontrar en el recién nacido como consecuencia de un traumatismo en el proceso del parto. Disculpadme, por favor. Estos traumatismos que acontecen en el proceso del parto van a originar compresión del nervio facial en su recorrido y las manifestaciones clínicas por las que los vamos a ponerlo en evidencia son fundamentalmente la desviación de la comisura de la boca del lactante. Es habitual, cuando tenemos una parálisis facial de un lado, observar que la comisura facial se desvía hacia el lado sano. El lado afecto, los músculos inervados por el facial no van a tener ningún tipo de tono, por tanto, imposibilidad de equilibrar la contractura muscular de ambos lados de la cara. Por tanto, como digo, desviación de la comisura de la boca hacia el lado sano. A vez, es posible cerrar completamente el ojo del lado sano. En el caso de la imagen que tenéis en pantalla, estaríamos ante una parálisis facial izquierda periférica. En los casos de afectación central, es decir, donde se afectan los núcleos centrales responsables de la formación del nervio facial, habría además afectación, posibilidad de arrugar la frente de ese lado. En el caso de las parálisis faciales periféricas, la afectación no hay afectación de la frente. Otra de las parálisis que podemos observar en ocasiones en el recién nacido es una parálisis del nervio frénico. El nervio frénico se encarga de la inervación del diafragma. El diafragma es un músculo que, como sabéis, interviene, es importantísimo en el proceso de la respiración. Tenemos dos hemidiafragmas, uno a cada lado. En la imagen, como veis, existe una afectación en la radiografía del hemidiafragma derecho, que observamos como una elevación importante de ese diafragma debido precisamente a la atonía del músculo. Existe, por tanto, en este grupo de pacientes afectos de una parálisis del nervio frénico, imposibilidad de movilizar de forma normal el diafragma y, por tanto, imposibilidad de realizar un movimiento ventilatorio adecuado para la oxigenación del paciente. ¿Cuál va a ser, por tanto, las manifestaciones habituales en recién nacidos afectos del nervio, con afectación del nervio frénico? O fundamentalmente dificultad respiratoria. Este tipo de lesiones las vamos a observar generalmente cuando en el proceso del parto, se veían mucho antes en los partos de nalgas, cuando ocurría una distocia en la expulsión de la cabeza en el recién nacido, en el parto, y se producía una elongación, una extensión del cuello con distensión de las raíces cervicales que van de la tercera a la quinta. Debemos diferenciar estas situaciones de hipotonía de un hemidiafragma por afectación del nervio frénico de otras situaciones donde lo que observamos es una hipotonía muscular del diafragma, pero que no tiene una base neurológica. En estos casos, que son casos que denominamos de ventración diafragmática, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer fundamentalmente porque encontraremos, al hacer una visualización en vivo mediante radioscopia, es decir, podemos visualizar la movilidad del diafragma
durante los ciclos respiratorios, inspiración y expiración. En los casos de parálisis del nervio frénico, veremos que no existe movilidad alguna de ese hemidiafragma. En los casos de ventración diafragmática, existe hipotonía de ese diafragma y se conserva de forma relativa la movilidad diafragmática. Por tanto, la diferenciación va a ser fácil simplemente realizando un estudio radiológico dinámico que nos permita observar la movilidad diafragmática. Otra de las lesiones que podemos observar en el recién nacido, neurológicas, se deben a las lesiones del plexo braquial, lo que denominamos parálisis braquial obstétrica. Este tipo de lesiones las vamos a observar en los partos dificultosos, donde al proceso de extracción de la cabeza se producen elongaciones, distensiones de la columna cervical. En los procesos de partos en los que existe una protrusión de los hombros y tenemos que hacer tracción de los hombros intentando liberar el hombro durante el proceso del parto. Esta situación puede originar también lesiones del plexo braquial. Decir que existen dos tipos principales de lesiones del plexo braquial: las lesiones del plexo braquial superior, que denominamos lesiones de tipo de Erbs-Duchenne. Son lesiones que se producen cuando hay una elongación, distensión de las raíces cervicales que van desde la quinta a la sexta. Es una forma muy frecuente, es más frecuente que las lesiones braquiales inferiores, que comentaré a continuación. En estos casos, lo que es llamativo es la posición que adopta el brazo del recién nacido. Encontramos un brazo en aducción, pronado, en rotación interna. El codo generalmente está semi-extendido y la muñeca generalmente flexionada hacia atrás. Lo que llama la atención es que los reflejos que afectan a la mano, uno de los reflejos arcaicos que ponemos en evidencia en el recién nacido es el reflejo de prensión. Lo ponemos de manifiesto cuando pasamos una superficie roma por la palma de la mano. En este caso se produce el cierre inmediato de la mano. Pues bien, este tipo de reflejos, el reflejo de prensión, cuando tenemos una lesión del plexo braquial, no se produce afectación del reflejo. Es decir, que la mano en las lesiones del plexo braquial superior está indemne, no hay afectación de los reflejos que afectan a la mano. Sin embargo, cuando tenemos las lesiones en el plexo braquial inferior, es decir, aquellas situaciones donde se afectan las raíces cervicales séptima y octava, lo que predomina sobre todo, además de la afectación del antebrazo, es la afectación de la mano. En este caso, el reflejo de prensión es imposible, no hay posibilidad de reproducir el reflejo de prensión y es altamente frecuente que la mano adopte una posición en guerra. Esta situación hace que el recién nacido sea incapaz de movilizar la mano y, por tanto, hay ausencia total de los movimientos voluntarios de la mano y de la muñeca. En cuanto al tratamiento, decir que la situación habitual en la parálisis braquial es hacia una recuperación espontánea. Es frecuente que esta distensión de las raíces cervicales sea una situación transitoria y en el transcurso de 2 a 3 semanas se produzca una recuperación hacia la normalidad. En cualquier caso, a veces puede ser necesario requerirse la indicación de complejos vitamínicos, en concreto la vitamina B1, B6, B12, actúa en la regeneración
de la raíz nerviosa y por tanto puede tener un efecto muy favorable. Y la utilización de corticoterapia, en concreto la utilización de prednisona, al disminuir los procesos inflamatorios implicados en el proceso de distensión de la raíz nerviosa, puede ayudar a que cesen los mecanismos compresivos y por tanto ayudar en la recuperación del nervio. En ocasiones, cuando la evolución no es la satisfactoria, puede estar indicada la inmovilización parcial de la extremidad mediante la colocación de férulas, colocando el brazo en una situación de abducción y en situaciones especiales, sobre todo en lactantes con más de 2 meses y con mala respuesta, podría estar indicada la utilización de fisioterapia y electroterapia. Bien, la patología del cordón umbilical es otro de los grandes grupos que vamos a tratar en este tema. Simplemente recordar que el cordón umbilical es el nexo de unión del feto con la placenta. La oxigenación del feto y su nutrición se realizan a través del contenido vascular que va desde la placenta al feto y que en el proceso tras el parto, primero el clampaje y luego la sección del cordón umbilical hacen que se produzca una cicatriz del muñón umbilical que puede ser subsidiaria de patología diversa. Vamos a repasar algunas de las situaciones patológicas habituales que acontecen alrededor del cordón umbilical. Y la primera de las patologías que traemos a colación pues va a ser fundamentalmente la existencia de hernias umbilicales. De la hernia umbilical, decir que es una patología habitualmente observada en recién nacidos prematuros. Es una patología que, a diferencia de las hernias que observamos en otras localizaciones, no suele tener tendencia a la encarceración y por tanto no suele complicarse con cuadros de tipo obstructivo o intestinal, pero tiene evidentemente, como veis en la imagen, pues repercusiones sobre todo de tipo estético. Las hernias umbilicales las vamos a observar generalmente en el seno de ombligos donde la cicatriz umbilical está ya perfectamente cerrada y cicatrizada. Al tratarse de condicionamientos fundamentalmente estéticos, la corrección generalmente va a ser necesaria. Corrección quirúrgica que habitualmente se va a realizar alrededor del segundo o tercer año de vida. Otra de las patologías que conviene destacar es la existencia de granulomas umbilicales. El granuloma no es más que una proliferación anormal de la cicatriz umbilical. Y la formación de un granuloma supone un proceso de cicatrización anómalo del ombligo. Lo vamos a distinguir fundamentalmente como en el seno, vemos en el seno de la cicatriz umbilical una lesión macular, papular, rojiza, indolora, y esta situación puede generalmente resolverse pues, aplicando una cauterización suave, como podemos realizar a veces con nitrato, aplicación local, tópica, de nitrato de plata. No debemos de confundir el granuloma umbilical con lesiones similares, pero generalmente sudativas. El granuloma umbilical es una lesión generalmente seca, lesiones sudativas, como digo, como las que observaremos en la persistencia del conducto onfalomesentérico que voy a comentar posteriormente. Otra situación que supone una herniación del contenido intestinal a través del anillo umbilical son las situaciones de onfalocele, como las que tenemos en la imagen superior, o una forma más grave, la que tenemos en la imagen inferior.
en la que podría asociarse una situación de gastrosquisis, es decir, dehiscencia de toda la pared abdominal y salida del contenido intestinal al saco amniótico, por supuesto esto antes del parto, antes de nacer. Estas situaciones, que son situaciones malformativas del ombligo, suponen la necesidad urgente de corrección quirúrgica nada más producirse el parto. Otras situaciones que también quiero comentar son las situaciones de onfalitis, es decir, procesos inflamatorios, infecciosos del ombligo, que supone la existencia de un exudado, generalmente maloliente, a nivel umbilical y que pone de manifiesto la existencia de una infección. Los gérmenes habitualmente implicados pues, van a ser Escherichia coli, entre los gram negativos, y entre los gram positivos, el más frecuente sin duda es el estafilococo. Tratamiento de este tipo de lesiones, que generalmente se producen por una mala higiene o un mal aseo del ombligo en el proceso de cicatrización y generalmente tras la caída del muñón umbilical, que esta situación se produce alrededor de la semana después del parto, pues conlleva la aplicación de tratamiento antiséptico tópico, a veces aplicación de antibióticos tópicos, pero no hay que olvidar que las infecciones a nivel umbilical pueden ser puerta de entrada a infecciones a nivel sistémico y por tanto ser origen de infecciones más graves. Por tanto, hay que valorar el estado general del recién nacido, del lactante, y valorar la posibilidad, la necesidad de aplicar, además de medidas tópicas, tratamiento antibiótico sistémico intravenoso. La persistencia del conducto onfalomesentérico es una anomalía congénita. Fijaros en la imagen, en ocasiones se confunde con un granuloma umbilical. La situación, si somos observadores, es completamente distinta, puesto que, como comentábamos al hablar del granuloma umbilical, se trata de una lesión seca, inserta en la misma cicatriz umbilical, en tanto, la persistencia del conducto onfalomesentérico lo que protruye a nivel umbilical es realmente mucosa intestinal. Es, por tanto, una lesión de aspecto mucoso, húmedo y que traduce la comunicación entre ombligo e intestino. Esta comunicación es una comunicación, el conducto onfalomesentérico, es una situación habitual durante el periodo fetal. En las últimas etapas del desarrollo fetal, esta comunicación se va progresivamente cerrando, de forma que en ocasiones podemos observar situaciones de cierre no total, no completo, asistiendo a restos de este conducto onfalomesentérico que pueden dar lugar a la existencia de fístulas, como vemos en el diagrama en la posibilidad C, es una fístula vitelina, es decir, hay comunicación entre el contenido intestinal y el ombligo, por tanto, posibilidad de que parte de ese contenido intestinal pueda ser emitido a través del ombligo y podemos asistir a la emisión de contenido fecaloideo a través del ombligo, mediante esta fístula vitelina que os he comentado. Cabe la posibilidad de que el cierre de este conducto sea incompleto y en estos casos asistimos al desarrollo de un divertículo de Meckel que puede no ser evidente en el periodo neonatal, pero que sabemos que puede en ocasiones manifestarse en el periodo escolar, en niños, incluso a veces en adultos, como procesos inflamatorios, a veces difíciles de diferenciar de un cuadro de una auténtica apendicitis aguda. Y en ocasiones como sangrados importantes con emisión de sangre macroscópica, visible a nivel de las heces, con una hematoquecia importante que nos indicaría y nos haría
buscar la posibilidad de la existencia de este divertículo de Meckel. Y en ocasiones la formación de lesiones quísticas que pueden tener más o menos trasudación a través del ombligo y en ocasiones pueden ser completamente asintomáticos. Otra de las anomalías congénitas que podemos encontrar a nivel umbilical son las anomalías congénitas del uraco. El uraco es un resto de la alantoides. La alantoides es un conducto que comunica la vejiga urinaria con el ombligo. Este conducto, lo mismo que ocurría con el conducto ónfalo-mesentérico, va a sufrir un proceso de estenosis y cierre al final de la gestación, pero en ocasiones puede persistir una situación fistulosa, una fístula que denominamos uracal, con lo cual esa permeabilidad entre la vejiga urinaria y el ombligo va a posibilitar la salida de orina desde la vejiga urinaria a través del ombligo. La emisión de un líquido claro con aspecto compatible con orina en un recién nacido debe hacernos sospechar siempre la posibilidad de una anomalía congénita del uraco y en concreto una fístula uracal. En ocasiones el cierre es incompleto, puede formarse un quiste uracal. La imagen que tenéis en pantalla en la imagen inferior corresponde a un quiste uracal que se puso de manifiesto en un escolar, en un deportista de élite, que en el curso de un entrenamiento, tras realizar un esfuerzo extenuante, se puso en evidencia, se hizo una protrusión, este quiste uracal que había permanecido escondido desde el nacimiento. Vamos a hablar un poquito de las malformaciones que afectan a los pies. Esta es una patología muy prevalente en el recién nacido. Conviene tener en cuenta cuáles son las alteraciones posicionales que pueden afectar a los miembros inferiores con más frecuencia. Tiene interés sobre todo porque cuando observamos alteraciones a nivel del pie, estas alteraciones suelen asociarse con mucha frecuencia con formación de caderas displásicas. Por tanto, la observación de alteraciones posicionales en los pies obliga a hacer un examen riguroso de la cadera, como veremos a continuación, y destacar cuáles son las anomalías más frecuentes. En primer lugar, hablaremos de lo que denominamos pie zambo. Por pie zambo nos referimos al pie equinovaro, que hace referencia a la posición que adopta el pie en el nacimiento de forma congénita. El pie equinovaro congénito, deciros que es más frecuente en varones, puede ser bilateral, si bien cuando es bilateral es también frecuente observar mayor grado de afectación en un lado que en otro, con mayor posibilidad de reducción en uno de los miembros inferiores que en el otro. El pie zambo asocia varias malposiciones del pie, es decir, que afecta por un lado al tobillo, que se encuentra en una situación de flexión con una situación del pie en equinismo, en equino. Se afecta la articulación subtalar, que está en una posición en varo, y hay una afectación del antepié que está aducido. Diagnóstico: conviene tener en cuenta diferentes grados de afectación, desde aquellas formas en las que podemos reducir de forma pasiva el pie a una posición normal, mediante la aplicación de fuerzas continuas aplicadas al pie, con restitución normalmente a la posición original cuando esas fuerzas cesan. Y tenemos las formas más graves, el pie rígido, aquellas situaciones
en las que la restitución completa del pie a una posición normal es prácticamente imposible. En el tratamiento de estas malposiciones del pie debemos de tener en cuenta la actitud de corrección mediante yesos en los que vamos a ir haciendo correcciones parciales de la malformación del pie. Este tratamiento se condiciona por el método que describió Ponseti, es el método de Ponseti. Hacemos una manipulación y fijación posterior con una férula de escayola hasta los puntos en los que nos permite el pie sin forzar y se van haciendo cambios periódicos de la escayola por aproximadamente cada 1 o 2 semanas. De esta forma vamos restituyendo progresivamente el pie a su posición original. Decir que la última de las deformidades que vamos a corregir es la posición del pie en equilibrio, es decir, que vamos a ir dándole una rotación al pie y finalmente actuaremos sobre la posición del pie en equilibrio, que es la última deformidad que se corrige. Otra de las malformaciones que vamos a encontrar en el pie son las situaciones de metatarso aducto, es decir, aducción, incurvación hacia adentro del antepié, que generalmente es bilateral, que afecta a los dos pies, y hay que decir que esta afectación es la más frecuente que podemos encontrar en un recién nacido, que tiene diferentes grados de gravedad, dependiendo del grado de rigidez que encontremos en la movilización pasiva y que, como dato llamativo, y a diferencia de lo que ocurría en el equinismo, en el pie equinovaro, el tobillo, la articulación del tobillo, no suele estar afectada. La movilidad del tobillo en estos casos es normal. Bien, el tratamiento, pues obviamente va a depender del grado de rigidez que encontremos en la movilización pasiva del pie. Vamos a realizar siempre, en los casos moderados y sobre todo también en los graves, donde a veces se requiere también una intervención quirúrgica para liberar las articulaciones del escafoide que están afectas, pues vamos a necesitar ir corrigiendo progresivamente mediante la colocación de escayolas, corrigiendo de forma pasiva la posición del pie hacia una posición normal. Otra situación frecuente en el recién nacido es el pie talovalgo. Es un pie que vamos a encontrar, como veis en la imagen, plegado en posición dorsal. Esta es una malformación del pie generalmente menos grave que las anteriores. La deformidad se puede considerar leve, más frecuente en recién nacidos primogénitos, recién nacidos que nacen después de las 42 semanas de edad gestacional, lo que denominamos recién nacidos posmaduros, y la vamos a observar también con más frecuencia en embarazos gemelares. El tratamiento suele ser simple, generalmente requiere únicamente por parte de los padres una manipulación pasiva, manipulando el pie en el sentido de provocar una dorsiflexión y extensión del pie durante 3-4 veces al día. Estos movimientos de dorsiflexión del pie generalmente son suficientes para ir restituyendo el pie progresivamente a una situación de normalidad. Una situación especialmente grave que podemos encontrar en el pie se debe a una posición anómala del astrágalo, del hueso astrágalo, que lo observamos en el pie en posición vertical. Esta malformación del pie, que también se denomina como pie en balancín o pie con astrágalo vertical, haciendo referencia a la situación anómala del hueso, es una situación afortunadamente poco frecuente, pero muy grave. Se asocia generalmente con otros trastornos neurológicos,
y a veces con trastornos articulares del tipo de rigidez articular, como la que podemos observar en algunos cuadros que asocian artrogriposis. Se requiere su corrección inmediata. Los resultados, como ocurre con la mayoría de las alteraciones ortopédicas que afectan a los recién nacidos, los resultados, como digo, van a ser mejores cuando los tratamientos se implantan de forma más precoz. Y el tratamiento pues, incluye manipulaciones sucesivas con yesos, colocación de yeso de forma secuencial para intentar restituir el astrágalo a su posición original. No obstante, en la mayoría de los casos y de forma muy frecuente va a ser casi siempre necesaria la corrección quirúrgica. Vamos a hablar de la displasia de cadera que en un tiempo se conocía como luxación congénita de cadera. La luxación congénita de la cadera hace referencia a una situación donde la cadera ya está luxada al nacer. Esto hay que decir que no siempre ocurre. La cadera puede no estar luxada al nacer y lo que sí ocurre es una alteración en la madurez en el desarrollo de la cadera. Por eso, en la actualidad se prefiere el término de displasia en el desarrollo de la cadera sobre el de luxación congénita de cadera. Además, en ocasiones la cadera puede ser normal al nacimiento, la cadera puede no estar luxada al nacer. Podríamos estar ante diferentes grados de displasia con la posibilidad de que la cadera se luce con posterioridad al nacimiento, como ahora a continuación veremos. Por tanto, en la definición de displasia del desarrollo de la cadera, tendríamos que decir que se trata de un cuadro clínico cuyo momento de inicio es variable, no se conoce con certeza en qué momento se inicia la displasia del desarrollo de la cadera. Las manifestaciones clínicas evidentes pueden ser también variables, tampoco tenemos claro en qué momento puede ser clínicamente relevante la luxación de cadera. Y lo que sí parece evidente es que lo que subyace en todos los casos es una alteración en la maduración y en la formación normal de la articulación de cosofemoral, la articulación de la cadera. Por tanto, tenemos diferentes grados de afectación, un espectro de intensidad que nos va a ir desde una afectación de una luxación total, donde encontramos una cadera ya luxada en el momento del nacimiento, serían aquellas caderas luxadas, a aquellas situaciones de inestabilidad en la cadera, que serían aquellas caderas que denominamos laxas. Entre medias, todo un espectro, todo un abanico de diferentes grados de afectación. En cuanto a la epidemiología, pues especialmente quiero destacaros que la displasia en el desarrollo de la cadera lo vamos a observar en las exploraciones sistemáticas que nosotros hacemos al recién nacido, aproximadamente en un 8 casos de cada 1000 recién nacidos. Cuando nosotros utilizamos otras exploraciones no habituales en la exploración neonatal al alta del hospital, como es la ecografía, evidentemente la sensibilidad en la detección de caderas displásicas pues aumenta considerablemente, hasta 25 casos por cada 1000 recién nacidos. Sí tiene interés recordar que hay determinadas situaciones clínicas y que conviene tener en cuenta en la anamnesis que se asocian con un mayor riesgo de caderas displásicas. En concreto, los partos en presentación de nalgas, los partos de niñas, la existencia de lesiones a nivel del pie, de malformaciones del pie, de cualquiera de las malformaciones que ya hemos comentado, la existencia de un primogénito. Todas estas situaciones hacen que la posibilidad de displasia, desarrollo de cadera, sea más frecuente. Además, tampoco debemos olvidar la situación familiar, es decir, que existe un componente genético no desdeñable que favorece
el que se presenten con más frecuencia displasia de desarrollo de cadera. En concreto, el antecedente de uno de los padres biológicos de una displasia de cadera en el periodo neonatal hace que sus hijos tengan un mayor riesgo de desarrollar este tipo de alteración. O la existencia de un hermano previo con una displasia de cadera debe obligarnos a buscar de forma rigurosa la posibilidad de una displasia de desarrollo de cadera, porque, como digo, es habitualmente también más frecuente. Existen muchas teorías que intentan explicar la patogenia de la displasia del desarrollo de cadera. Normalmente, lo que sí convendría destacar es que fundamentalmente se combinan varios mecanismos. Por un lado tenemos el efecto mecánico en la formación sobre una cadera no completamente madura de efectos mecánicos que hacen que la cadera se luxe, pero además no debemos de perder de vista que en ocasiones existe lasitud ligamentosa aumentada que hace que sea todavía más fácil la luxabilidad de estas. En cuanto al cuadro clínico, decir que lo habitual es que una cadera displásica pueda ponerse en evidencia en los primeros meses de vida, generalmente ya en la primera exploración que hacemos al recién nacido, el primer día de vida, antes de irse de alta del hospital. Generalmente esto lo vamos a hacer mediante dos maniobras exploratorias, la maniobra de Ortolani que tenéis en la imagen y que consiste en posibilitar que una cadera que ya está luxada pueda restituirse al acetábulo, a su posición normal en la articulación cosofemoral. Esta maniobra consiste en una aducción de la articulación de la cadera y haciendo una rotación externa que permite, como digo, el que la cabeza del fémur se recoloque en su posición normal en la articulación cosofemoral. La otra de las exploraciones sistemáticas nos va a permitir poner en evidencia una cadera luxable, es decir, una cadera inestable, una cadera que está en el momento de la exploración en la articulación cosofemoral, pero que aplicando fuerzas a nivel de la rodilla, en sentido antero-posterior, permite que la cabeza del fémur salga de la articulación. Esta maniobra exploratoria que hacemos de forma sistemática en la exploración de un recién nacido es la maniobra de Barlow. En lactantes mayores, en lactantes por encima de los 6 meses, generalmente las maniobras de Ortolani y de Barlow son menos significativas, más difíciles de realizar, en primer lugar, porque el tono muscular que alcanza en los miembros inferiores, el lactante, es mayor, y por tanto la movilidad pasiva va a ser también más dificultosa. Pero existen una serie de apreciaciones que nos pueden orientar hacia la posibilidad de una displasia de cadera con una cadera luxada que haya podido pasar desapercibida. Fundamentalmente, bueno, aquí tenéis en imagen las dos maniobras de Ortolani, cómo se realiza la posición de las manos y la maniobra de Barlow. Y la exploración a la que me refiero, que puede ser significativa en edades posteriores, por encima de los 4 meses, es el signo de Galeazzi o de asimetría en la flexión de las rodillas. Encontramos generalmente una rodilla más elevada que otra y una asimetría en los pliegues inguinales. Esta situación nos indica que una de las caderas, el fémur de una de las piernas, está luxado y esto explica que la altura que alcanzan las rodillas al producir la flexión bilateral en una de ellas, observemos que la rodilla tiene una altura menor que la pierna sana. En mayores de 1 año, lo habitual es que las displasias de desarrollo de cadera hayan sido ya diagnosticadas y estén próximas ya a su corrección definitiva. Sin embargo, en los casos no diagnosticados, fundamentalmente lo que nos va a llamar la atención es la imposibilidad de la marcha en un lactante que por lo demás, por cuestiones de edad, tendría que estar empezando ya su bipedestación y su marcha de forma autónoma. En cuanto a las pruebas diagnósticas,
fundamentalmente me interesa que se queden con dos ideas. Una es que nosotros vamos a utilizar, aparte obviamente de la exploración física, las pruebas de imagen, los estudios ecográficos, fundamentalmente en lactantes pequeños, por debajo de los 4 meses, y los estudios radiológicos en lactantes por encima de esta edad. Utilizamos la radiología también como método de seguimiento tras aplicar medidas correctoras a una cadera displásica o una cadera luxada. La radiología nos va a permitir evaluar mediante la determinación de determinados ángulos y determinadas distancias la evolución y la respuesta a las medidas correctoras que nosotros hemos aplicado. En cuanto a la ecografía, pues fundamentalmente quiero que queden varios conceptos claros. Nosotros en la ecografía lo que vamos a valorar fundamentalmente es el grado de cobertura de la articulación coxofemoral, es decir, qué porcentaje de la cabeza del fémur está cubierta por el acetábulo, por la articulación. La articulación consta de una ceja ósea que vemos en la ecografía como una zona blanca más hiperecogénica y una ceja cartilaginosa que envuelve, rodea a la cabeza femoral. Bien, pues en las caderas displásicas la ecografía nos va a poder permitir poner en evidencia que el porcentaje de cobertura es pequeño y de esta forma la posibilidad de que la cadera salga de la articulación coxofemoral es elevada. Medimos una serie de ángulos que se producen entre el eje óseo y el eje cartilaginoso, y esos ángulos tenemos unos referentes de normalidad, nos van a permitir decir si la cadera es madura o estamos ante diferentes grados de caderas inmaduras y que por tanto van a requerir un seguimiento más estrecho para evitar la posibilidad de que se produzca una luxación de la cadera. Existen también diferentes algoritmos que nos indican en qué situaciones nosotros debemos sospechar una posibilidad de una cadera displásica, en qué situaciones el ortopeda debe de evaluar a estos lactantes e instaurar medidas de tratamiento y de seguimiento como el que vemos en pantalla, que es una radiografía simple donde lo que nosotros medimos es el porcentaje de migración, es decir, el espacio que va entre el espacio auricular y la carilla auricular. Conforme más proximidad de la cabeza femoral a la carilla auricular, pues digamos el desarrollo, la maduración de la cadera va a ser mejor. En cuanto al tratamiento, el arnés de Paulik es el tratamiento recomendado en todos los casos de displasia de cadera. En la imagen tenéis el fundamento de este tipo de tratamiento ortopédico que debe de ser aplicado lo más precozmente posible. Es decir, la respuesta al tratamiento ortopédico en la displasia de cadera va a ser mejor cuando el tratamiento se instaura de forma más precoz. En ocasiones, el tratamiento mediante el arnés de Paulik no va a ser suficiente, no vamos a observar una buena evolución en la maduración de la cadera y en esos casos se puede recomendar la colocación de un yeso pelvipédico que tenéis en imagen. Evidentemente, el yeso pelvipédico supone mayor inconveniente a la hora de manipular el niño, manipular los pañales, que la colocación del arnés de Paulik, que puede sustituirse y cambiarse con facilidad. Vamos a dar algunos pequeños anotaciones, comentarios sobre la hernia inguinal. Tal vez lo que sí debería de quedar claro es que las hernias inguinales pueden suponer una urgencia en lactantes y en recién nacidos. Existen poblaciones neonatales donde la hernia inguinal es especialmente prevalente, me refiero al grupo de recién nacidos prematuros. En estas situaciones, las hernias inguinales deberían
de repararse lo antes posible por la posibilidad de que se produzca una estrangulación del contenido herniario y tuviese que ser intervenido el lactante de forma urgente. Este tipo de hernias deben de sospecharse siempre en recién nacidos prematuros con cuadros de irritabilidad por la posibilidad de que, como digo, este tipo de hernia se estrangule. A diferencia de lo que ocurría con las hernias umbilicales, que también pueden ser extremadamente frecuentes en recién nacidos pretérmino, pero donde la posibilidad de que se produzca la estrangulación de la hernia generalmente es escasa. Por tanto, las hernias umbilicales, como decíamos, se van a corregir fundamentalmente con fines estéticos y generalmente no antes del segundo o tercer año de vida, y las hernias inguinales generalmente deben de corregirse precozmente por la posibilidad de que se produzca una encarceración de la hernia y la posibilidad de que se produzca un cuadro potencialmente grave. Existen diferentes situaciones que hacen que la hernia inguinal sea más frecuente, como digo, afecta en 1,5% a varones, es más frecuente en recién nacidos prematuros. La hernia generalmente es izquierda, hay una mayor frecuencia de hernia derecha inaparente en el momento de la operación, de todas formas cuando se interviene la hernia hay que hacer una exploración sistemática de ambos lados y existen una serie de procedimientos que nos van a poner muchas veces en evidencia situaciones de hernia inguinal que han pasado inadvertidas. Fundamentalmente todas aquellas situaciones que conlleven un incremento de la presión abdominal. Si el niño es un niño más mayorcito, pues provocando situaciones de compresión de la prensa de la musculatura abdominal durante movimientos, o sea, procedimientos que provoquen tos, situaciones como colocación en bipedestación. Todas estas situaciones pueden poner de manifiesto hernias inguinales que en la exploración habitual, con el niño acostado, pueden pasar desapercibidas. Existen unas situaciones que deben de hacernos pensar en la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial con otros procesos, por ejemplo, la palpación de un nódulo a nivel inguinal no siempre va a corresponder a una situación de hernia inguinal y debemos de tener en cuenta, sobre todo en varones, la posibilidad de que se trate de un testículo en el canal inguinal, una situación de testículo en ascensor, donde el testículo puede pasar de la situación de estar en bolsa escrotal a estar en una situación más alta, donde podríamos palparlo, como digo, en el canal inguinal. En ocasiones, alguna patología de tipo ganglionar, existencia de adenopatías a nivel inguinal, debe de considerarse, por supuesto, en patología infecciosa, en algunas puertas de entrada a nivel de miembros inferiores, patología infecciosa, por supuesto, abdominal y en ocasiones patología tumoral. Otra de las situaciones que quiero comentar, porque requiere una reparación quirúrgica de urgencia en el periodo neonatal, son las situaciones de atresia de esófago. Situaciones de atresia de esófago que suponen una alteración en la continuidad del tubo esofágico en su comunicación desde la faringe al estómago. Por tanto, imposibilidad en la normal alimentación de este recién nacido. Estas situaciones de atresia, con diferentes posibilidades malformativas, como pueden apreciar en pantalla, generalmente asocian una fístula, un trayecto fistuloso que va desde la vía digestiva, desde uno de los muñones del esófago malformado, superior o inferior, a la vía aérea, a la tráquea, y por tanto la posibilidad de que se produzcan paso de contenido digestivo a vía respiratoria. Un cuadro de tipo aspirativo, formación de neumonías con relativa frecuencia.
Otra de las patologías a considerar es el reflujo gastroesofágico. Dar unas cuantas nociones sobre el reflujo gastroesofágico, del que tenemos muchos tipos y muchas causas. Podríamos definirlo como un trastorno en la motilidad del esófago con alteraciones de tipo funcional, que generalmente comprenderían alteraciones en el tono del esfínter esofágico inferior, que comunica la porción distal del esófago con el estómago, o alteraciones anatómicas en las que lo que observamos es una anormal entrada del esófago en el estómago, produciendo una angulación, que es lo que denominamos ángulo de His, un ángulo, como digo, demasiado abierto, demasiado obtuso entre el fundus gástrico y el esófago. Este ángulo debería ser un ángulo estrecho, se sabe que de esta forma se dificulta el reflujo, el paso del contenido del estómago de nuevo hacia el esófago. Existen muchas situaciones que pueden favorecer el reflujo gastroesofágico, además de los cambios madurativos que a veces encontramos en algunos recién nacidos, sobre todo recién nacidos prematuros, en cuanto a la maduración neurológica que implica el esfínter esofágico inferior, la inervación de este esfínter, cambios anatómicos como lo que hemos comentado, pero qué duda cabe que existen otra serie de alteraciones como modificaciones nutricionales que en determinadas situaciones pueden favorecer una situación de reflujo. En concreto, todas aquellas situaciones que aceleren el vaciamiento gástrico van a disminuir la posibilidad de que se produzca un reflujo gastroesofágico. Por contra, todas aquellas situaciones que enlentecen el vaciamiento gástrico, por ejemplo, una nutrición alta en contenido graso, va a favorecer el que se produzca un reflujo gastroesofágico. En cuanto a las manifestaciones clínicas del reflujo, decir que entre los síntomas que siempre nos van a sugerir una situación de reflujo van a estar la regurgitación, es decir, la sensación de que parte del contenido gástrico reasciende de nuevo hacia el esófago. Hay que decir que en ocasiones este contenido va a ser de contenido ácido y por tanto va a producir erosión y lesión en la mucosa del esófago. Estas lesiones están en la base de procesos inflamatorios como son los cuadros de esofagitis, que ahora a continuación nombraremos. Otras manifestaciones clínicas va a ser la sensación nauseosa y, por supuesto, el síntoma principal va a ser la presencia de vómito. Síntomas asociados que debemos de tener en cuenta y que generalmente se van a relacionar con consecuencias de este reflujo pueden ser la palidez, que se va a deber fundamentalmente a la posibilidad de que se desarrolle un cuadro de anemia. Deben pensar que ante procesos erosivos a nivel de la mucosa esofágica, por ese contenido gástrico con pH disminuido, de contenido ácido, se pueden producir erosiones y sangrados a nivel esofágico. Esta situación cronificada va a dar lugar a pérdidas continuas de sangre, pérdidas de hierro, que van a favorecer una anemia ferropénica y, en consecuencia, su signo clínico principal, que va a ser la palidez de piel. Cuando la pérdida de sangre es más abultada, las manifestaciones pueden hacerse notar en las deposiciones que tenga nuestro lactante y de esta forma no es infrecuente encontrar melenas, es decir, contenido sanguinolento en las heces y lesiones que va a referir el lactante durante la deglución, durante la alimentación, de tipo de llanto, sensación dolorosa retroesternal
que se debe a esa situación de esofagitis a la que hemos hecho mención a consecuencia del contenido ácido refluido. En ocasiones, las manifestaciones clínicas pueden no orientar de entrada hacia alteraciones de tipo gastrointestinal, y así no es raro encontrar en algunos lactantes manifestaciones clínicas únicamente de tipo respiratorio. Lactantes con cuadros de estridor, de ronquera, de tos continua, tos crónica, con dificultad respiratoria y sibilancias que podrían hacernos pensar en cuadros de tipo infeccioso, como los que acontecen en lactantes, pues, por ejemplo, en un cuadro de bronquiolitis. La ausencia de manifestaciones que nos refieran la sintomatología al terreno gastrointestinal ha hecho que estas situaciones, que realmente se deben a un reflujo gastroesofágico, se denominen como manifestaciones de reflujo silente. Como norma, situaciones de dificultad respiratoria, con cuadros de broncoespasmo, de repetición en lactantes más allá de periodos estacionales, propios de infecciones por virus respiratorio, por virus de la gripe o por otros virus respiratorios, debería levantar la sospecha de la posibilidad de un reflujo gastroesofágico tipo silente. En cuanto al diagnóstico, pues qué duda cabe que es importante valorar el grado de reflujo. Para valorar el grado de reflujo, ya adelanto que lo fundamental es evaluar las repercusiones del reflujo. Y las repercusiones del reflujo las vamos a ver fundamentalmente haciendo una estimación del estado nutritivo del recién nacido. Se considera, o del lactante, se considera que una situación de reflujo gastroesofágico grave va a provocar alteraciones en la alimentación importantes de este lactante y, por tanto, repercusiones en el estado nutritivo, en el crecimiento del lactante que estamos evaluando. En cuanto a la sintomatología, aparte de la sintomatología propia digestiva, a la que ya hemos hecho mención, no se debe olvidar, como digo, las alteraciones referidas al aparato respiratorio, por cuanto se pueden producir, como digo, procesos de aspiración de contenido esofágico, gástrico, que van a originar crisis de broncoespasmo de repetición. Las pruebas complementarias que podemos utilizar pruebas manométricas, por ejemplo, podemos poner en evidencia que la presión ejercida por el esfínter esofágico inferior es insuficiente para contener el contenido gástrico y, por tanto, impedir la posibilidad de un reflujo gastroesofágico. Podemos realizar una determinación mediante la colocación de una sonda que va a nivel del esófago, la sonda a nivel esofágico que incorpora diferentes electrodos para medir el pH. Esto es lo que denominamos una pHimetría. Esta situación nos va a permitir evidenciar la existencia de un reflujo ácido desde el estómago hasta el esófago. Estudios radiológicos, en los que podemos evaluar el paso de material de contraste desde una papilla varitada ingerida, o bien con sonda nasogástrica o bien deglutida, al estómago, y que vamos a ver que parte de ese contenido va a pasar, va a refluir desde el estómago nuevamente al esófago. Pero qué duda cabe que de las pruebas que nos permiten diagnosticar las consecuencias del reflujo gastroesofágico a nivel del esófago distal, sobre todo, va a ser la endoscopia. Mediante la endoscopia se va a poder evaluar el daño de la mucosa en el esófago y, por tanto, vamos a poder realizar el diagnóstico de esofagitis
consecuencia, como digo, de ese reflujo gastroesofágico mantenido en el tiempo. Las pruebas que valoran las repercusiones del reflujo gastroesofágico a nivel pulmonar fundamentalmente van a ser, aparte de la broncoscopia, que podemos realizar también, la realización de una gammagrafía pulmonar isotópica. En estos casos, lo que se produce, se realiza, es la administración de un isótopo por vía digestiva. Ese isótopo, una vez en estómago, vamos, mediante la colocación del niño en un detector, en una gamma cámara, vamos a poder demostrar que ese isótopo, que únicamente debería de encontrarse en vía digestiva, se encuentra también a nivel pulmonar, lo cual nos está indicando que existe cierto grado de reflujo y que ese contenido del estómago refluido va a poder ser aspirado y va a pasar a vía respiratoria. En cuanto al diagnóstico diferencial debemos de realizarlo con todas aquellas situaciones que implican la producción de vómitos. Los vómitos van a ser relativamente frecuentes en el periodo de lactancia y en patologías muy dispares pueden originar cuadros de vómitos. Por tanto, dependiendo de la edad, un cuadro de vómitos de repetición con afectación del estado nutritivo puede sugerirnos una situación en un lactante de un mes o de una estenosis hipertrófica de píloro que comentaré a continuación. Pero la situación febril o una situación de mala alimentación con vómitos repetidos puede orientarnos a una situación tan distinta como puede ser una infección urinaria en un lactante. Otras situaciones, dependiendo de la pauta de alimentación del lactante, podría hacernos pensar en aquellos casos en los que ha habido una alimentación con lactancia materna y se ha introducido recientemente alimentación complementaria con fórmula, la posibilidad de que se haya desarrollado un cuadro de alergia o intolerancia a las proteínas de leche de vaca contenidas en la alimentación con fórmula y, por tanto, esta patología podría ser responsable del cuadro de vómito. Y por último, siempre debemos de tener en cuenta posibilidades de enfermedades de tipo metabólico que van a cursar generalmente, además de con otras manifestaciones que podremos poner en evidencia, como cuadros de acidosis o cuadros de alteraciones de tipo neurológico, en muchos casos, pues cuadros de vómitos. En cuanto a las complicaciones, ya hemos hablado de la esofagitis, las manifestaciones clínicas fundamentales en un niño que tiene un proceso de esofagitis ligado al reflujo, pues va a ser la asistencia de epiosis, la asistencia de un dolor retroesternal que de forma sistemática va a hacer que rechace la alimentación. La posibilidad de que se produzcan hemorragias digestivas de mayor o menor cuantía, que ya hemos enumerado y que por tanto puedan ser causa del desarrollo de anemias ferropénicas. Y en estos casos el diagnóstico de esofagitis, como ya he dicho, pues va a ser fundamentalmente mediante la realización de una endoscopia. En cuanto a las complicaciones supraesofágicas, fundamentalmente y debido al reflujo del contenido ácido, y esto lo vemos con mucha frecuencia en niños con parálisis cerebral, que asocian el reflujo gastroesofágico como un dato generalmente continuo, pues la posibilidad de que se produzcan erosiones dentarias, como digo, por el ácido contenido en el fluido que pasa de nuevo a cavidad oral a través del esófago. Las alteraciones del tipo de la sinusitis, una sinusitis crónica, o alteraciones del tipo de la otitis media, son complicaciones también descritas con mucha frecuencia en los cuadros de reflujo. En cuanto al tratamiento, pues destacar fundamentalmente el reflujo gastroesofágico, en los casos en los que no se altera especialmente el estado nutritivo del lactante, pues puede ser suficiente simplemente con medidas posturales. Elevar la cabecera de la cuna, de la cama, 30-60 grados,
puede ser suficiente para impedir que se produzca esta situación de reflujo. Aumentar la viscosidad de las tomas mediante la adición en ocasiones de algunas fórmulas que incorporan un espesante puede ser también una medida útil en algunos casos. Disminuir el contenido de las grasas y de esta forma aumentar la velocidad de vaciamiento gástrico va a hacer que el contenido gástrico permanezca menos tiempo en el estómago y por tanto va a posibilitar ese vaciamiento gástrico y disminuir la posibilidad de que se produzca reflujo. Por último, algunos medicamentos indicados, sobre todo en las situaciones que además asocian esofagitis, es decir, dolor retroesternal, pueden estar indicados los antiácidos del tipo del omeprazol, el sucralfato o procinéticos que lo que harían sería favorecer el vaciamiento del estómago. En cuanto a la cirugía, decir que se reserva exclusivamente para las situaciones graves, donde existe un grave compromiso nutricional del paciente y en estos casos lo que se hace es una aplicatura del fundus gástrico alrededor del esófago y que de esta forma se dificulta el paso del contenido gástrico de nuevo hacia el esófago. Algunos comentarios sobre la estenosis hipertrófica del píloro. Decir que se debe a una hipertrofia anormal de la musculatura del píloro, es decir, la salida, la desembocadura del estómago hacia el duodeno. Estas situaciones van a originar generalmente una retención progresiva del alimento a nivel del estómago, por tanto, imposibilidad de una nutrición normal en el lactante. Decir que la estenosis hipertrófica del píloro no se instaura de forma brusca, sino que es un proceso progresivo que se va a ir instaurando en el transcurso de varios días, que su presentación generalmente ocurre aproximadamente al mes de vida, que es más frecuente en varones y generalmente más frecuente en el primogénito, en el primero de los hijos, y que tiene una asociación familiar nada desdeñable. Entre las manifestaciones clínicas de la estenosis hipertrófica del píloro, como digo, debe ser una patología que se debe de sospechar siempre en un lactante de aproximadamente un mes de edad que inicia un cuadro de vómitos progresivos cada vez de mayor intensidad y que imposibilitan la normal nutrición del niño. Al dificultarse la nutrición y, por tanto, el vaciamiento del estómago, es habitual encontrar como signos asociados la existencia de un estreñimiento que se va haciendo cada vez más pertinaz y a la vez la escasa ingestión de líquido, es decir, el escaso paso de líquido desde estómago a duodeno va a hacer que progresivamente este niño entre en una situación progresiva de deshidratación. Esta situación conlleva una disminución en la producción de orina, que es lo que denominamos oliguria. Por tanto, vómitos, estreñimiento, malnutrición progresiva y una situación de oliguria en un niño que tiene un aspecto general de hambre es diagnóstico y muy significativo de una estenosis hipertrófica. En cuanto a la inspección, lo que nos llama la atención fundamentalmente y como intento de la cavidad gástrica de salvar la obstrucción que se produce a nivel pilórico, es posible observar ondas peristálticas a nivel del epigastrio. Y si hacemos una palpación rigurosa, es frecuente observar la palpación de una región nodular, un nódulo localizado a nivel de lo que debería corresponder al píloro, que es lo que se denomina oliva pilórica, y que se debe precisamente a esa hipertrofia que observamos en la muscular de la zona pilórica. En cuanto a los exámenes complementarios, decir que el diagnóstico fundamentalmente hoy día lo hacemos por ecografía. Existe una serie de medidas, de parámetros en cuanto a espesor del píloro, de la muscular del píloro y su longitud de la luz, que nos indican si estamos ante una situación de estenosis hipertrófica establecida
o una situación de normalidad. Exámenes complementarios que pueden realizarse, pero que ya en la actualidad no estarían indicados como exámenes de primera línea, pues son los que tenéis en pantalla, es decir, es realizar una radiografía simple de abdomen, en donde lo que nos llamaría la atención sería fundamentalmente una dilatación importante de la cámara gástrica con escasa aireación del resto del intestino, debido precisamente a esa obstrucción que encontramos a nivel del píloro. La utilización de papillas, contraste varitado, tampoco tiene en la actualidad mayor utilidad, donde encontraríamos únicamente pues, el relleno de esófago, relleno de estómago con el contraste varitado y el nulo paso de este contraste al resto del intestino. Estas son las medidas que se consideran normales en cuanto a medidas tomadas en el píloro. Por encima de esos valores, el radiólogo puede hacer el diagnóstico con seguridad mediante examen ecográfico de una estenosis hipertrófica de píloro. En cuanto al tratamiento, decir que la estenosis hipertrófica de píloro es una emergencia, es decir, hay que corregir esa obstrucción lo más precozmente posible, pero generalmente es preciso realizar una estabilización hidroelectrolítica de este paciente mediante la colocación de un suero, la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas que se producen. Es frecuente, si hacemos una gasometría en estos pacientes, observar una alcalosis debido a la situación de hipocloremia asociada a los vómitos. Todas estas situaciones deben de corregirse antes de plantear el tratamiento. Tratamiento quirúrgico que va a consistir fundamentalmente en la realización de una pilorotomía, es decir, la realización de una incisión a nivel de la muscular del píloro sin llegar a tocar la mucosa del píloro. De esta forma, la obstrucción va a poder ser salvada y es, como digo, una intervención sencilla, rápida y resolutiva para este tipo de trastornos. Con esto termino la clase de hoy. Eh, Como he hecho en la clase anterior, me voy a pasar al chat y si tenéis alguna pregunta podéis realizarla a través del chat que tenemos abierto en Plana. Espero unos minutos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, me despido de vosotros. Muchas gracias.